Sean bienvenidos al Endicon 2014, comunicación política del candidato al gobernante. A continuación vamos a dar pase a la inauguración del evento y para ello dejamos en el uso de la palabra al presidente del comité organizador, el licenciado Abel Santibáñez. Gracias. Buenos días a todos y todas. Este proyecto nació como un trabajo de aula. Los alumnos del 10º ciclo, en ese año, el 2011, debían presentar un trabajo final y un grupo de ellos, liderado por Álvaro Vendrell, que no nos acompaña el día de hoy porque se encuentra en Roma en un curso de capacitación, pero nos está siguiendo desde ahí, integrado por Gerson García, Luis Guerrero, propusieron trabajar extramuros, es decir, salir de los muros de la universidad y proyectarse a la comunidad, que es una de las obligaciones de la academia, y proponer un evento que tocase una temática sensible para la profesión de la comunicación. Además, el hecho de abrir un espacio de discusión entre los directivos de esta especialidad para que poder tomar justamente estas temáticas que año a año se han venido presentando. Esta es ya la 4ª edición. El proyecto quiere decir que el proyecto funcionó. Estamos lamentablemente conversando con muy pocas personas, pero estoy seguro en muy pocos minutos se llenará el auditorio porque ha habido una gran acogida con relación a la inscripción. Y no queda más que agradecer a todas y cada una de las personas e instituciones que hacen posible esta 4ª edición del Endicon, el Encuentro de Directores de Comunicación Social. Hay un pequeño ajuste en el programa, como ustedes habrán podido observar en el brochure que se les ha entregado. Uno de los ponentes, lamentablemente, el señor Arosamena, ha tenido que viajar de urgencia a Nueva York, nos dejó sus disculpas, pero el compromiso de más adelante poder implementar con él alguna acción de capacitación donde, por supuesto, ustedes van a estar cordialmente invitados. No queda más que darle la más cordial bienvenida, esperando que estos 2 días de charlas magistrales sean de mucho provecho para todos y cada uno de los presentes. Sin más, declaro inaugurado este 4º encuentro de directores de comunicación Endicon 2014. Bienvenidos, buenos días. Gracias, licenciado. De inmediato vamos a dar inicio a la primera ponencia del día titulada Comunicación Política y Medios de Comunicación, a cargo del señor Fernando García. En la moderación queda Gerson García Danós, integrante del comité organizador. Muy buenos días. Vamos a dar inicio con la primera ponencia del Endicon 2014, el cual está a cargo del señor Fernando García, director de comunicación online de Llorente y Cuenca, licenciado en Administración de Empresas con especialización en Marketing y Sistemas de Información por la University of London del Reino Unido. Cuenta con más de 15 años de experiencia en comunicación, publicidad y marketing. Es especialista en comunicación online y su trabajo fue objeto de un case study realizado por Facebook. Ha realizado proyectos para agencias y clientes multinacionales en más de 40 países. Por tal motivo, su vocación internacional le ha llevado a residir en los Estados Unidos, Reino Unido, México, Portugal, España y Perú. Actualmente se desempeña como director de comunicación online de Llorente y Cuenca, Perú. Con ustedes, Fernando García. Gracias. Se me oye, ¿no? Sí. Buenos días. Esto no está puesto, ¿verdad? Eco. Vale. Ok, bueno, pues me han encargado aquí los amigos de la San Marcos que os cuente un poco de lo que sé acerca de política y comunicación. Voy a empezar con una breve introducción de las principales herramientas de comunicación que se utilizan en política. Luego voy a entrar de lleno en lo que es también mi área de especialidad y que creo que es donde están pasando cosas más interesantes, que es en la parte de online, ¿vale?
Bueno, primero, los comienzos de la política. ¿Dónde comienza la política? ¿En Mesopotamia o...? Pues, la verdad que ni lo sé. Pero hablando de herramientas, una de las primeras herramientas de la política, estoy seguro de que fue la palabra en los eventos, en los espacios públicos. Y este sería, quizá, pues, la primera herramienta de comunicación del político. La palabra con sus posibles votantes o adeptos en un espacio público. Antes, pues era pues, a viva voz y en plazas. Hay eventos grandes, hay eventos pequeños. No sé si alguno de aquí estáis metidos en política y sois parte de algún grupo, de un partido. En las asociaciones locales hacen eventos para comunicar desde la base. Hay eventos que no son de contenido puramente político. Por ejemplo, el Partido Comunista en España, desde hace un montón de años, hace una fiesta gigante todos los años en un parque y hacen conciertos. Eso es como mistura, pero de los comunistas. Y bueno, pues los grandes eventos de la política norteamericana, ¿no? De la cual, pues no sé si desgraciadamente, pero voy a hablar hoy bastante, porque creo que son los que utilizan de manera más sofisticada y eficiente las herramientas de comunicación en el mundo político. Otra herramienta sería la publicidad. Todos hemos visto publicidad política, sobre todo en campaña. Y bueno, pues en las últimas elecciones la verdad es que es apabullante la contaminación visual que sufrimos en Lima con tanto cartel, ¿no? La publicidad política muchas veces es sota, caballo y rey, ya lo habéis visto. Es la cara de alguien, bueno, a veces no, a veces ponen más cosas. Todo vale. Esto es un anuncio de un candidato. Normalmente suelen ser más así. Y como veis, en todos los países es prácticamente igual. La cara del señor y un mensaje. No cambia mucho. Todos casi iguales. Su cara, que además muchas veces no es ni tan favorecida, y un mensaje. A no ser que sea Obama, claro. Si eres Obama, pues tiras de herramientas de la comunicación como son el diseño y la creatividad, de una manera innovadora, hasta crear iconos como este. Los debates. No sé si los que sois más jóvenes aquí, bueno, yo tampoco lo viví, la verdad. Habéis oído hablar de este debate entre Kennedy y Nixon, en el cual Nixon era pues, el caballo ganador y Kennedy era un jovenzuelo a quien se iba a comer con patatas, con papas. Pero pues en este debate pasó lo contrario, es decir, Kennedy pues, destrozó literalmente a Nixon, pues, poniendo en duda diferentes cosas que había hecho durante su administración. Y desde entonces Nixon, la verdad, que ha quedado un poco como un político apestado. Bueno, también porque estaba metido en un montón de líos, la verdad. En Estados Unidos los debates son siempre de a dos al final, ¿no? Porque hay un sistema bipartidista muy fuerte. En otros países y en otros contextos hay más. Aquí tenemos un debate para alcalde de Toronto, en Canadá, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo no sé cómo se debate de tanta gente. Y bueno, ya hay casos locos, como el último debate que hubo para la Municipalidad de Lima, en la que, si no recuerdo mal, había 11 candidatos. Y la verdad es que el formato fue medio complicado. Ruedas de prensa, comunicados. Giuliani, este fue alcalde de Nueva York. Un alcalde, un político, tiene que estar donde está la noticia, donde puede dar sus mensajes a sus lectores o a sus públicos. A veces es una rueda de prensa en la institución en la que estás, en gobierno, en ayuntamiento. A veces tienes que salir al campo, como quien dice, y hay que estar a las duras y a las maduras. Cuando se cayeron las Torres Gemelas, Giuliani
fue allí el primero. Y si hay que disfrazarse, se disfraza uno. Aquí, pues, tuvo un evento ¿cómo se llama este? Con el tycoon este inmobiliario y, bueno, pues se disfrazó de mujer. Luego hay casos que son muy locos, la verdad. En España, por ejemplo, en este último gobierno, el presidente ha llegado a dar conferencias de prensa saliendo en un plasma. ¿Esto tiene caso? Sí. Pues aquí están todos los periodistas y como no se quiere enfrentar a las preguntas, él está en una sala al lado y le están filmando y da el mensaje en directo y los periodistas lo que ven es un plasma, que es el colmo del escapismo y del no responder a los ciudadanos. Bueno, esto es tan de risa que obviamente pues Internet también se llena de chistes acerca de esto. Poco después de que empezara a hacer esto el presidente del gobierno en algunas de sus ruedas de prensa, hubo una visita de Angela Merkel a España y bueno, pues en la conferencia de prensa conjunta, que obviamente ahí sí que salió, pues la gente hacía este tipo de chistes. ¿Qué cara se le queda a la pobre Ángela? Y bueno, luego están los maestros. Este señor tiene una confianza en sí mismo y un desparpajo que no se lo cree ni él. Es decir, ¿qué está haciendo aquí? Bebiendo de la botella. Bebiendo de la botella. Normalmente, en este tipo de contextos, la gente tiene la botella y el vaso. Se echan el agua del vaso y beben del vaso. Obama no, Obama es pues como súper llano y súper práctico. Si cualquiera de nosotros en un contexto no muy diferente del en el que estamos ahora beberíamos directamente de la botella, él también lo hace. Y por supuesto relaciones públicas, comunicación. Los políticos han de conseguir que sus mensajes sean difundidos en los medios. Y eso es un trabajo de relacionamiento de sus gabinetes de prensa, de estar dispuesto, de tener las tablas como para estar ante un entrevistador complicado y que no te destroce, y más bien aprovecharlo para lanzar tus mensajes y ganar adeptos. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de Benazir Bhutto, la que fue presidenta de Pakistán, en una revista. O, por ejemplo, una entrevista a Uribe en la televisión. Si eres Cristina Kirchner, eres capaz de tener una entrevista a la vez con Ingrid Betancourt, la candidata a la presidencia de Colombia, y con Madonna. Y luego, además, tienes una entrevista solo con Madonna, las dos. Y, por supuesto, si estás en el campo electoral americano, tienes que pasar por una serie de periodistas como Oprah Winfrey. Hay 3 o 4 que todo presidente o todo candidato tiene que pasar por ahí. Si no, no sería creíble. Y vamos a los medios. Los medios que hay un montón y además cambian muy deprisa. Todos los conocéis. Pues las webs, Facebook, Twitter, YouTube, los blogs, las aplicaciones para celulares y para tabletas, LinkedIn, Google Plus, que la verdad es que se utiliza poco, pero bueno. Instagram, cada vez más potente, Tumblr, Flickr, Ask.fm. ¿Y qué ha cambiado desde que empezamos a manejar los medios masivos y ha entrado Internet? Ha habido un cambio gigante. Según se fueron
democratizando los accesos, pasamos de un modelo de comunicación en el cual las organizaciones en general y también los partidos políticos en las instituciones lo que hacían era propagar información, es decir, definían sus mensajes y los lanzaban a sus públicos. En los 90 empezaron a pensar las organizaciones para afinar mejor los mensajes que lanzamos a nuestros públicos. Estaría bien que les escuchemos. Vamos a ver qué nos dicen nuestros diferentes grupos de interés para responder a sus necesidades. Y hoy estamos ya en el estadio en el que, en realidad, lo que nosotros decimos es lo menos importante. Es decir, lo que las organizaciones dicen es lo menos importante. Lo más importante es todo el barullo que hay alrededor. Antes, pues los ciudadanos no tenían manera de hablar entre ellos, que esto quedara documentado y que cualquiera pudiera acceder a ello. Hoy, sí. Ahí están por las redes sociales, los blogs. Todo este barullo que hay entre los usuarios es mucho mayor que la cantidad de mensajes que pueden lanzar las organizaciones. En ese sentido, las organizaciones cada vez tienen que, y los partidos políticos y los gobiernos, fomentar más que lo que se dice entre usuarios y lo que se escribe esté alineado con lo que hacen, o más bien viceversa. Es decir, hacer lo que está pidiendo el pueblo, por así decirlo. Y luego vamos a ver algunos ejemplos de cómo en política esto está afectando de una manera importante. Empezamos con un poco de historia, y ya entrando de lleno en temas de online. Este señor lo cambió todo. Tim Berners-Lee inventa la World Wide Web en el 90. Antes los documentos eran pues como en papel. O sea, los documentos en las computadoras eran como en papel. Eran uno detrás de otro, tenían un funcionamiento lineal. Este señor se inventa el hipertexto. Todos sabéis lo que es el hipertexto. Es el texto en los documentos de la web que tiene un enlace y que te lleva a otro documento. Esto lo cambió todo. Y 2 años más tarde, Bill Clinton hizo la primera web política de la historia para su campaña. Qué gracioso es él. El único presidente que tocaba el saxo con Hillary. Entonces, Clinton decía, yo cuando lancé la web esta, había menos de 50 webs en el mundo. No había ni navegadores todavía. Había un navegador que se había inventado el Berners-Lee, que era bastante malo, y hasta el año siguiente no apareció Mosaic, que fue el primer navegador que realmente era fácil para los usuarios. La web yo ni siquiera he encontrado la web de Bill Clinton del 92, no la debe ver nadie, pero en ese sentido, aunque no tuviera impacto, fue el primero en utilizar internet para política. Y en la web, por lo que he leído, lo único que había básicamente era como pues la biografía de cada uno y como las líneas generales del programa que estaban proponiendo para las elecciones. Pero bueno, en el 96 ya las cosas han cambiado mucho. Hacen ya una web de verdad del 96. Es decir, esto podía tardar en cargar a lo mejor 1 minuto. Iba muy despacito todavía. Pero ya tenía una web interesante que hacía cosas. Tenía 2 videoclips. Los videoclips no se veían en el navegador, porque ni siquiera existía YouTube todavía. Es decir, te los tenías que descargar y luego reproducirlos en la computadora. Pero bueno, también te daba la posibilidad de ser voluntario para ayudar en la campaña o ser agregado a la lista de correo para recibir información. Incluso pues tenían como el voluntario del día para la gente que aportaba más a la campaña. Esta señora pues fue voluntario de la semana.
Y luego tenía un kit, que esto sí que me parece muy interesante porque es el comienzo del llamar a la movilización de los usuarios, en el cual detallaban una serie de informaciones para poder hacerte tú valedor de la campaña. Entonces en este kit pues tenían, pues dice, diseña tu mensaje, líneas para poder compartir la campaña de Clinton y Gore en el 96. Cuenta tu historia, sea ambicioso. La mejor política es lo que es menos político. Y en ese descargable también venían, pues, como en una especie de fichas, los resúmenes de las políticas que proponían. Pues en este caso ahí, uno acerca de la reducción de crimen y drogas y de protección medioambiental. Pero bueno, en ese año ya la competencia también tuvo una página web. Y los republicanos pues tenían aquí Dole y Kemp, para presidente y vicepresidente, su web, que tampoco hacía muchas cosas, porque la verdad es que en el momento la tecnología tampoco daba para mucho. En ese momento había 250.000 webs en el mundo, solo. Las webs electorales eran puramente informativas, pero ya, fíjate, con estos números tan pequeños, un 4% del electorado recibió información de la campaña ante las elecciones. Y de esos, un 31% dijo que había sentido que había sido influenciado por lo que había visto. Y luego, por primera vez, Clinton en esta campaña, en el 96, recaudó dinero online. Es decir, consiguió donaciones por valor de $10.000. Que es poco dinero, pero fue el primero que lo hizo. En el 2000, la cosa ya ha cambiado mucho. Hay 17 millones de páginas web. Un 18% del electorado recibe información y un porcentaje similar contestaron a si habían sido influenciados o no. En esta ocasión los contendientes eran Bush y Al Gore. En esta ocasión todos los candidatos a primarias tenían una web. Las webs eran para informar, pero ya también para recaudar y para movilizar. Y Al Gore consiguió recaudar casi $3 millones. La primera cifra importante que podría darle un empujoncito en su carrera hacia la Casa Blanca. 2004. Hay ya 51 millones de webs. En la anterior elección había salido elegido Bush y el 29% del electorado, ya un tercio de los electores, reciben información por Internet. Es la primera campaña, además, en la que casi todas las partes que involucran la campaña electoral están integradas. Es decir, se busca recaudar, se busca interactuar de manera todavía muy básica con los usuarios, se busca movilizar a la base electoral, se busca recabar datos de manera sistemática y también por primera vez atraer el voto joven, que en los últimos 20 años había sido muy bajo. En Estados Unidos la gente joven no votaba. Y con las campañas que hicieron en online en las elecciones de 2004, subió de una manera sensible el voto de la gente joven. Ahí ya tenemos un ancho de banda mejor. Y de hecho empieza a ser ya más factible tener vídeos dentro de la web sin tener que descargarlos y que se puedan reproducir. Y aquí empezó un fenómeno muy curioso de guerras de vídeos, porque en Estados Unidos siempre la publicidad política en televisión ha sido bastante agresiva y muchas veces, más que hablar de tu programa y de tu candidato, lo que haces es desacreditar al contrario. Pero bueno, si esta publicidad la haces en televisión, tienes limitaciones, es decir, tienes que hacer inversión,
la producción es más compleja, tienes que planificar medios. Con Internet esto era muy fácil, o sea, lo filmamos y lo metemos en la web. Y aquí empezó la primera guerra de vídeos de unos candidatos contra otros que a diario pues se daban. Y luego uno de los candidatos demócratas fue el primero en crear un blog. El primer político en crear un blog fue Howard Dean. Dean, que no pasó las primarias de los demócratas y finalmente no fue candidato presidencial, lo que sí hizo muy bien fue construir un sistema de blogs para diferentes agrupaciones afines a él para hacer eventos y recaudar dinero. Y recaudó hasta 40 millones, lo cual era una cifra ya importante. Es decir, aquí tenía una ventaja clara con este dinero sobre lo que sus competidores también en el Partido Demócrata podían invertir para conseguir más votos en las primarias. Y aquí por primera vez también la campaña de Bush utilizó técnicas de data mining para segmentar mensajes puerta a puerta, por teléfono y email marketing. Lo que hicieron en el momento y lo que se hace de manera habitual ahora en Estados Unidos, hay yo creo que unos cuantos países donde sería complicado a nivel legal hacerlo, porque básicamente lo que hacen es compran bases de datos comerciales y las fusionan y en base a parámetros como si tienes un auto pequeño o grande o caro o barato o viejo o muy nuevo, o si lees tal revista o si lees tal otra, o si vives en tal zona de la ciudad o del estado o en otra diferente, se hacía un perfil y bueno, pues por ejemplo, llegaban a identificar o pensaban que con un grado de certeza de un 85% aproximadamente, si alguien típicamente podría estar a favor o en contra del aborto. Entonces, con estas técnicas de data mining, la lista que te sale de personas que están contra el aborto, directamente ya Bush, que estaba en la misma tesis, la campaña les contacta por teléfono, por mail o puerta a puerta, como quien dice, y van con el discurso preparado que la persona quiere oír. De manera que dice, si quieres que las cosas sean así, ven a votarnos. Bueno, y para mí el año interesante de verdad es el 2008. Es decir, en el 2008 cambió todo. En 2004, si os fijáis, no he hablado de redes sociales. Porque en 2004 estaba LinkedIn y Blogger había salido el año anterior. En 2004 salió Facebook. A los de la campaña de 2004 no les dio tiempo. Facebook acababa de nacer y no tenía base de usuarios. En 2008 todo es diferente. El mundo de social media ha estallado. En 2004 se creó Facebook, en 2005 fue YouTube, en 2006 fue Twitter. Y bueno, ya hay una jarta de webs en línea, 172 millones. Aquí, YouTube entra como una herramienta primordial. De los 16 candidatos a primarias de los dos principales partidos, 7 ya invirtieron en YouTube para hacer publicidad. Y el resto tenían el canal, aunque no invertían. Y luego también en el momento, que luego, bueno, pues como Google hace cosas y luego las quita y se inventa otra cosa y luego pues dicen esto no funciona, pues fuera, lo quitamos. Había una cosa que se llama Google Checkout, con el cual hacer donaciones y micropagos. Muchos candidatos aquí, y Obama el primero, utilizaron esta herramienta para conseguir donaciones, directamente desde YouTube. Obama en estas elecciones recauda 500 millones de dólares en Internet, de un total de 750 millones que recaudó.
Pero además el gran cambio no solo es cuánto dinero, sino de quién. Porque típicamente los políticos siempre habían estado detrás de los peces gordos, de la gente más adinerada. Es decir, a la hora de buscar donaciones para sus campañas, buscaban a poca gente con mucho dinero. Con los medios masivos de comunicación, en Internet, de las redes sociales, se hace más fácil sistematizar una serie de procesos para no tener que puerta a puerta pedir dinero a la gente, sino pues, hacerlo en Internet, que es más fácil y más eficiente y más barato. La gran diferencia es que en vez de conseguir mucho dinero de pocos, consiguió que muchísima gente, casi 4 millones de personas, hiciera una pequeña aportación. Y luego, bueno, aquí no es que ya tuviera una web, tenía todo un ecosistema online en el cual cada pata tenía un cometido. Tenía lo que era su página web, que era pues un poco la central de todo, el repositorio, ¿vale? Utilizaba Facebook, Twitter, en Twitter es un maestro, algunos de los... De hecho, en esta campaña... Sí. Al ganar las elecciones la última vez, no sé si recordáis que se dio un abrazo con su mujer y tuiteó diciendo gracias a todos por haberme elegido. Y ese fue el tuit más retuiteado del año. Esa foto de ese abrazo con su mujer sería así súper espontáneo y verdadero. Yo creo, por lo menos en el mundo del espectáculo y en el mundo de la comunicación también, a mí me gusta decir que la espontaneidad no se improvisa. Y en política, tampoco. ¿Que luego puede ser espontáneo? Bien, sí. Pero si en una charla de 2 horas o en una entrevista o en lo que sea, necesitas tener 3 puntos de inflexión donde seas especialmente espontáneo y soltar la gracia, lo tienes que tener preparado. Yo creo que esa foto del abrazo con su mujer, lo tenían ya súper preparado. Estaba en YouTube también, produjeron muchísimos vídeos. MySpace todavía seguía vivo. Ajá. Y LinkedIn estaba empezando. Y ahí estaba también LinkedIn. De todas maneras, la parte más interesante es la última. Una red social propia que creó, que se llamaba MyBo, de My Barack Obama. Y era una red social al 100%. Podías hacerte tu perfil, tener amigos, escribir cosas. De hecho, el que hizo esa web y toda la estrategia de comunicación en Internet para esta campaña de Obama fue uno de los socios fundadores de Facebook. Con 24 años salió de Facebook, ya su buen dinero de Zuckerberg, y se puso a trabajar con Obama para ayudarle a conseguir la presidencia. Montó toda esa estrategia y el sitio de My Obama y fue un punto crítico para ganar la batalla contra el otro candidato. Entonces, MyBio era red social, podías tener ahí tu perfil personal, escribir blogs, había comunidades dentro de esta red social. Aquí, por ejemplo, veis un ejemplo de un perfil, ¿vale? Pues un tal Rahaf, no sé cuántos. Y si veis aquí, tiene, bueno, pues la comunidad, pues mi vecindario, mis grupos, mis amigos, o encuentra amigos, con lo cual, a través de esta red te puedes poner en contacto con gente que también apoya a Obama dentro de tu vecindario, dentro de tu ciudad o dentro de comunidades específicas. Al poco tiempo de crearse, había ya más de 300 comunidades de demócratas negros de Chicago, hispanos de San Diego, demócratas, jugadores de béisbol, demócratas. Lo que se te ocurra, había de esto.
Algunas de las cosas que podías hacer: 1, crear tu perfil. 2, encuentra gente que apoya la causa cerca de ti, de manera que podéis montar un grupo y hacer cosas juntos. Planea y acude a eventos. Relaciónate con tus amigos. Conviértete en un recaudador, es decir, conviértete en un embajador de la marca Obama y consigue dinero para nosotros. O escribe tu propio blog. Para mí lo más importante de esto es que esto ya no es un medio de comunicación. O sea, yo creo firmemente que Internet no es un medio de comunicación. Y aquí fue la primera vez en política en la que se pasó al siguiente estadio, que es: Internet es un sistema de gestión. Y esto era un sistema de gestión de las actividades de campaña de la candidatura de Barack Obama. Así como cuando hacéis banca por Internet, no es un medio de comunicación, es un sistema de gestión, estáis gestionando vuestro dinero. y cuando buscáis un DEPA, porque os vais de vacaciones y conseguís un Airbnb, que es muy barato, no es solo información, es otro tipo de productos y servicios que os ayudan a gestionar vuestra vida. Esta fue la primera vez que en política se empezó a gestionar los recursos de los adeptos a una causa para conseguir dinero, votos, simpatías. Aquí, por ejemplo, decía anuncios. Encuentra un nuevo vecino con la herramienta de encontrar vecinos. O usando esto puedes encontrar una lista de tus vecinos con un mapa y te puedes imprimir los flyers para iros todos juntos por el vecindario, para ir puerta a puerta a convencer a los demás. Y te ponía incluso metas. Dices, vale, pues acepto el reto. Voy a ir en mi vecindario a ir puerta a puerta a 10 casas para hablarles de la candidatura. Entonces, pues el sistema te botaba las 10 direcciones, con los nombres de las personas en esas 10 casas, y a los 3 días te preguntaba: ¿has ido ya? Si no vas para mañana, esta lista de 10 personas se lo vamos a pasar a otro. Ya no te corresponde a ti. Entonces, como ahí utilizaban también una técnica del marketing clásica, que es el apremio, que es el compre ahora, oferta por días limitados. ¿Ves? Aquí estaba, pues he contactado a 24. Tenía que haber contactado a 50. Me queda el 40% todavía. Y pasamos a hablar de otra cosa diferente. La primavera árabe. ¿Por qué? Porque la verdad es que desde el 2008 a ahora, en comunicación política en online, no ha habido cambios gigantes, ¿vale? Es decir, las herramientas siguen siendo muy parecidas. La importancia de las redes sociales sigue ahí, es creciente. Yo diría que quizá donde hay más avance es en temas de minería de datos, ¿vale? Pero creo que en esta parte del mundo pasó una cosa muy interesante en 2010. Sabéis todo porque la primavera árabe empezó en Túnez, aquí, y básicamente fue pues una serie de revueltas que llegaron a contagiar a casi todos los países del contexto árabe. Y bueno, pues unos cuantos gobiernos cayeron, ¿vale? Todo empezó por este hombre, Mohamed Bouazizi. Este señor era un tunecino, que era estudiante universitario y tenía un puesto de frutas, de estos de que se llevan para las patatas, con ruedas. Y bueno, pues Túnez, como tantos otros estados de la región, era, y la mayor parte de ellos todavía lo siguen siendo, la verdad, pues regímenes muy complicados, casi dictatoriales, con muy pocas libertades, con muchas injusticias. Entonces, pues al señor este,
a la tercera vez que la policía le quitó el carrito y no podía ya conseguir dinero para comprar comida y para seguir yendo a la universidad, se quemó el bolso, de pura desesperación. O sea, lo que es tirarse gasolina encima y quemarse vivo. Y se quemó vivo y se murió. Y bueno, pues esto desencadenó una serie de revueltas en Túnez que se fueron extendiendo a otros países también. Y aquí lo importante es que las revueltas o las manifestaciones empezaron en un contexto en el que la gente ya no dependía de estar en casa y llamar al otro por teléfono a su casa para poder acordar dónde va a ser esta protesta o para pasarse mensajes, sino que la gente ya tenía Twitter, Facebook y realmente fueron catalizadores de toda esta presión que había en estas poblaciones. Entonces la gente en las manifestaciones directamente ya mencionaba las redes sociales y como veis, pues muchos hacían fotos y las tuiteaban. ¿Quién tiene miedo de Twitter? En Túnez, a los pocos días de que empezaron las revueltas, los de Anonymous, de hecho, tumbaron una parte importante de las webs del gobierno. Y en 3 países gobiernos cayeron. Primero cayó Túnez, con Ben Ali. Luego Egipto. Y finalmente Gaddafi, que además fue el caso más sangriento y más complicado. Y ayer en Túnez hubo elecciones. Han tenido un gobierno como de transición para organizar elecciones democráticas y libres. Esas elecciones fueron ayer. Y pues yo por lo que he visto esta mañana todavía no había terminado de contar los votos, pero parece ser que iba a ganar este señor. Este señor que tiene 88 años y que sí, se abrió su Twitter hace como un mes y medio. O sea, pasamos de un contexto en el que en países como Egipto, por ejemplo, el gobierno desconectó Twitter y echó a los de Al Jazeera para que la gente no se comunicara y no pudiera quedar para las manifestaciones, a uno en el que los nuevos candidatos en elecciones libres ya se dan cuenta de la importancia de la comunicación en redes sociales y en Internet. Ahora pasamos a España. Porque aquí pasa otra cosa interesante que tiene que ver un poco con lo que pasó en la primavera árabe. Habéis oído hablar del movimiento de los indignados, del 15M. Básicamente cuando entró la crisis, y muy fuerte en España, hubo una serie de recortes en derechos sociales, en sanidad, en inversión en educación. Hubo un aumento muy importante del desempleo. Bueno, básicamente esto llevó a que un montón de familias empezaron a pasarlo muy mal. O sea, en España se pasó de café para todos, esto es la fiesta, viva el crecimiento, todo va bien, a esto va fatal. Entonces, bueno, empezó este movimiento popular en Madrid, que se llama 15M porque empezó un 15 de marzo. Hubo unas manifestaciones absolutamente masivas. La Puerta del Sol, que sería pues como aquí la Plaza de Armas, fue ocupada durante 2-3 meses casi, con gente pues acampada allí protestando, como lo de Occupy Wall Street. Occupy Wall Street, de hecho, está basada en el modelo de organización de lo que pasó en la Puerta del Sol de Madrid. En este gráfico veis ahí un poco los mensajes que se lanzaban por redes sociales con el hashtag de 15M. Y bueno, pues la gente se comunicaba sobre todo por redes sociales y WhatsApp. Trending Topics, el 15 manifestación, acampada en Sol, Spanish Revolution, PP-PSOE, que es la mezcla de los acrónimos del PP, Partido Popular, y PSOE, el Partido Socialista, ¿no? Pues el bipartidismo en España.
Y como veis, los hashtags están por todas partes. Ya. La organización, la verdad es que es fabulosa. Todo lo que no han hecho los partidos políticos en un montón de tiempo, en temas de organización, de movimientos populares o de partidos políticos y de comunicación en Internet, esta gente lo ha hecho súper bien. Aquí tenéis, por ejemplo, una de las páginas web, había un montón del movimiento. Todos somos 15M. Busca tu colectivo y colabora. Activismo social, banca y finanzas, campañas, economía, educación. Aquí hay para todo. Da igual lo que te interese. Hay algo para ti y puedes colaborar. Puedes aportar para pensar soluciones. Por ejemplo, en términos de consultas ciudadanas, pues consulta por la educación o peticiones, change.org, campañas de boicot o para recaudar fondos para la causa. Y como veis, no es que tengan un Twitter o un Facebook los del 15M, es que cada una de las pequeñas iniciativas tenía sus activos sociales. Esto lo veis lleno de Fs y de pájaros. Acciones, pues vamos a boicotear este banco, o la banca es Mordor. Estafa banca, la banca no le tienen mucho cariño. Había asociaciones, agrupaciones locales, por barrios y por ciudades, que también tenían sus activos web y sus propios activos en redes sociales. Este es el caso pues, de una asociación local en Madrid. Y luego también empezaron a montar unos sistemas de gestión del conocimiento súper interesantes, basados sobre todo en el concepto de Wikipedia, ¿vale? Pues aquí tenían uno que se llama Banco de Ideas, donde puedes ver los materiales que ya hay o subir unos nuevos, y pues lo que llamaban la 15Mpedia, donde documentaban todo lo que iba pasando. Las acampadas que había, las asambleas, las asociaciones, los bancos de tiempo, centros sociales, comisiones, cooperativas, grupos de trabajo, mareas, nodos, plataformas, realojos, toda la información la tenían aquí metida. Y bueno, Democracia Real ya era otra parte del movimiento, porque tenía muchos tentáculos, que también tenía pues unos activos web súper interesantes. Esta gente fueron de hecho los que entre comillas asesoraron a los de Wall Street para hacer la acampada allí. Y para terminar casi, el último terremoto político en España. Os he hablado de qué es lo que pasa cuando el pueblo está descontento en condiciones pues, cuasi dictatoriales, en la primavera árabe, o cuando las cosas van mal, sin que haya una dictadura, pero con gobiernos que no lo están haciendo bien, que tienen mucha corrupción. El movimiento Podemos sale de ahí. Podemos es un partido político que tiene hoy una vida de 9 meses y que se presentó por primera vez a unas elecciones apenas 4 meses de haberse formado. Eso fue para las elecciones europeas de este año. Un partido nuevo de una vida de 4 meses no se lleva ni un diputado, nunca, es imposible. Y Podemos se llevó 6 eurodiputados. O sea, fue una gran sorpresa. En algunas zonas de España, Madrid, por ejemplo, fue la tercera fuerza política más votada. De la nada hasta ahí. Vamos a ver por qué. ¿Quién es este señor? Pablo Iglesias. Este es un tipo de 37 años, tiene ahora, creo, con coleta. Es profesor de política en la Universidad Complutense de Madrid. Y tenía una ventaja, y es que desde hacía un par de años era moderador en una tertulia política en una televisión pequeñita de cable. Su programa se llamaba La Tuerca, con lo cual era una cara un poco conocida. Después del tema del 15M, los indignados y todo esto, todos estos
movimientos que estaban articulados muchas veces a través de la tecnología, con las webs que os he enseñado antes, y que proponían muchas cosas, se quedó un hueco, porque es como, vale, hay un montón de gente que quiere hacer cosas, pero ¿cómo encauzamos todo este querer en el mundo de la política? Porque desde esos movimientos sociales, pues, si no te conformas como partido político, pues no vas a elecciones y a cambiar las cosas. Entonces Podemos bebe de ahí, bebe de todas las ganas de toda esa gente del 15M y del movimiento de los indignados, y se propone como el partido político que va a dar respuesta a esas inquietudes. Además con unos atributos de transparencia y de dignidad, por así decirlo, que los partidos tradicionales en España han dejado atrás hace mucho. El otro día estaba leyendo, en España se han calculado que al año en corrupción se van unos 40.000 millones de euros. O sea que es como una barbaridad. Con eso haces un país entero, como quien dice. Entonces ellos hacen cosas como publicar toda su contabilidad entera. Tú te metes a su web y te vas a la sección de finanzas y ves hasta el hotel donde estuvo Pablo Iglesias el día 6 del 5 de 2014 en Ponferrada, que costó 161 euros. La transparencia absoluta. Por supuesto, seguimos con el tema recaudatorio. Además, esta gente no quiere pedir dinero a los bancos o al Estado, porque es lo que han estado haciendo todos los partidos políticos antes y se han envenenado de corrupción. Entonces ellos solo se financian con aportaciones privadas e individuales, ni siquiera de organizaciones o empresas. Para hacer la cosa, entre comillas, más divertida, puedes en general contribuir a la causa o a mini causas que se van inventando. Y luego, bueno, pues en 9 meses, ¿qué han conseguido en términos de popularidad y de capacidad de difusión de su mensaje? Aquí tenéis el Twitter de Podemos, ¿vale? Que hoy tiene 400 y pico mil seguidores. Y aquí tenéis el del Partido Popular. Este es un partido que tiene 20 y tantos, 30 años de historia, que ha gobernado pues, durante más de 15 años y que hoy está en el gobierno. Este partido tiene 181.000 seguidores. Los líderes respectivos. Pablo Iglesias, que hace 6 meses no le conocía nadie. Los 4 gatos que veían el programa ese que tenía en la televisión por cable pequeñita. Tiene 690.000 seguidores casi. El presidente del gobierno tiene menos. Estos son los 6 eurodiputados que hagan a Podemos. Personas normales, vestidos normales, de todo tipo de profesiones, edades, capacidades. Y en los últimos 10 días han salido encuestas bastante interesantes con respecto a qué podría pasar si hoy hubiera elecciones generales en España. Estos 2 artículos son de hace 7, 8 días, donde hubo unas encuestas en las que la intención de voto, si las elecciones fueran mañana, era que ese partido que hace 9 meses no existía, sería la primera fuerza política del país. Esta mañana ha habido otra encuesta, que es esta de aquí, y ha confirmado los datos. En 9 meses se le puede dar la vuelta a la tortilla completamente. Si no estás escuchando a tus audiencias, a tu público, a tus electores, a los ciudadanos, y no lo haces por los canales adecuados, no les escuchas, sobre todo no les haces caso, te puedes meter en problemas. Los 2 principales partidos políticos en España hoy están, hablando mal y pronto, acojonados.
porque es muy posible que ya no vayan a gobernar en las próximas elecciones el año que viene. Y aquí volvemos, damos la rueda completa al cambio de paradigma. ¿Por qué ganó Obama? ¿Por qué ocurrieron las primaveras árabes? ¿Por qué Podemos en España ha pasado de no ser nada a ser la primera fuerza política en 9 meses? Porque hay organizaciones que todavía piensan que están aquí. Y ha llegado el momento de cambiar. Ha pasado la época de la estética. Estamos en la época de la ética. Hay que escuchar y hay que organizarse. Y entre tanto, en Perú, ¿qué pasa? En esta parte del mundo. ¿Es importante Internet para la política, para las elecciones? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? No sabemos, ¿no? Bueno, pues somos 30 millones y solo un 40% de la población tiene acceso a Internet. Es una penetración, pues, comparado incluso con países de la región, baja. Pero yo ahí os diría, bueno, todos sabéis que en la campaña de la revocatoria parece ser que la campaña de Internet sí fue importante para que Susana pudiera mantenerse. Aunque luego no ha sido suficiente para que mantenga la alcaldía en las elecciones. No os dejéis engañar por este número. No penséis que porque el 60% de los peruanos no tienen Internet, no son influenciados por lo que pasa en redes. ¿Sabéis quién es esta señora? ¿Os suena la foto? ¿Os suena ahora? Esta foto hace una semana ha dado la vuelta al mundo. Varias veces. Esta señora se llama Valentina Mumaní, es una boliviana que vive en las afueras de La Paz y es la bandera. Y se ha hecho famosa por esta foto. Una señora que vive en las afueras de La Paz, que es la bandera, que obviamente no tiene Internet. ¿Cómo puede ser que dé la vuelta al mundo su foto en Internet? ¿Le ha hecho la foto un turista alemán que pasaba por ahí? ¿Un famoso fotógrafo americano? No, la foto se la ha hecho su hijo, que estudia comunicación social. Esta gente están muy influenciados también por lo que pasa en redes. Y ahora preguntarme cosas o decirme a mí. ¿Cómo he ido de tiempo? Porque no me he enterado. Muchas gracias, Fernando. Vamos a esperar las preguntas del público, si me las podrían alcanzar, por favor, el equipo de organizador. A ver, las están colocando en la pantalla para que todas podamos visualizarlas. A ver, Fernando, tenemos la primera pregunta, es ¿cómo evalúa en general la comunicación política ¿Cómo evalúa en general la comunicación política del gobierno actual? Pues mira, yo, sin querer meterme mucho en estas cosas, te diría que comparado con otros países que conozco, la comunicación política es muy corta todavía aquí. Se prefiere callar que decir. La siguiente pregunta es, la espontaneidad no se improvisa, pero ¿cómo evitar que se traspase la línea que separa la vida pública de la privada del candidato? ¿Quién ha pensado alguna vez que es posible evitarlo? Es imposible. O sea, cuando eres candidato a un puesto de una relevancia media, te olvidas de tu vida privada. La vida es así, no lo he inventado yo, que decía el Taco. O sea, bien complicado. Como tercera pregunta es, ¿el uso de las redes sociales aporta a la imagen del candidato en búsqueda de la democratización en aquellos países en los que el uso del Internet es restringido?
No sé si entender restringido por temas de censura o por restringido simplemente por acceso, por temas de economía. Yo te diría que en ambos casos, bueno, en el primer caso, o sea, si el acceso es restringido pues por un tema monetario, económico, que no da para pagar la DSL, por supuesto que sí, porque no somos, como personas, ciudadanos, no vivimos en células estancas en las cuales no nos relacionamos con otros. Y es muy difícil hoy vivir en cualquier sitio sin relacionarte con alguien que no ve Internet. Es imposible. Sobre el contenido del mensaje de comunicación política, ¿se recomienda posicionar un solo tema o en todo caso cuál sería el máximo recomendado para no saturar? Y la participación de la web desborda a sus promotores. A ver, sobre todo en campañas electorales, pues bueno, te tienes que inventar un mensaje, ¿no? Pues, yes we can, change, lo que sea, ¿no? Pero esto tiene que ser sobre todo la traslación de una serie de valores. Y los mensajes luego tienes que modularlos, especialmente hoy en el que cada uno quiere oír acerca de lo suyo. Es decir, los bomberos quieren oír acerca de lo suyo, las mujeres quieren oír acerca de lo suyo, los que viven en el campo, o los que viven en la ciudad, o los que les gusta ir en bici, o los que les gusta pasear en barco. Tienes que modular y adaptar ese mensaje a toda una diversidad de personas y de situaciones. Y de hecho uno de los éxitos de la campaña de 2008 de Obama fue una cierta flexibilidad con respecto a lo que solían ser campañas completamente monolíticas, en las cuales había un mensaje y no se podía declinar, no se podía adaptar a las diferentes situaciones de las audiencias. Bueno, esas han sido las preguntas del público. Fernando, te queremos agradecer a nombre de la Universidad de San Marcos y del comité organizador de Endicon 2014 y tenemos para ti unos pequeños presentes. Muchas gracias. Esto es como de ministro, ¿no? Gracias. ¿Es fotografía?